México produce más de 200 películas al año. Sin embargo, la gran mayoría de estas producciones pasan desapercibidas por el público nacional. ¿Por qué el cine mexicano no conecta con su propia audiencia? El cine hecho en México se sigue produciendo con una visión global que, en su ambición por abarcar la mayor cantidad de mercados posibles, termina por difuminarse y en realidad no encuentra a su audiencia. De acuerdo con el IMCINE, solo el 10% de las películas vistas en México son nacionales, el resto son extranjeras, principalmente de Hollywood. A pesar de una creciente producción, la distribución y el acceso siguen siendo retos enormes. Esta visión, centrada en las problemáticas, temáticas y personajes eminentemente capitalinos, limita el alcance de un alto porcentaje de películas hechas en México y reduce el impacto que se podría generar cuando en México, de acuerdo a datos publicados en Canacine, ocupa el cuarto lugar a nivel mundial en asistencia al cine. Pero, a diferencia de otros mercados emergentes, México no consume producto local en las mismas cantidades, quizás porque quienes producen no están considerando a conciencia las necesidades de la audiencia, quienes son los principales beneficiarios. ¿El cine mexicano es de mala calidad o es el público que no le da la oportunidad? Hubo una época en la que sí lo consumía, principalmente con mis papás, pero de un tiempo para acá pienso que no han sabido aprovechar el impacto cultural que tiene México, así que honestamente no llama mi atención. En un momento tuvo muy buena calidad, personalmente pienso que ahora ha decaído mucho, también por eso pienso que se ha generado una especie de sesgo en la población al pensar que el cine mexicano se traduce o es sinónimo de baja calidad. Realmente el cine se ha centrado mucho en hacer cosas que ya hicieron otros países y justamente también se han estancado en tener a los mismos actores una y otra vez y no abren puertas ni a proyectos nuevos ni a actores nuevos. Siento que el cine mexicano es como la típica comedia de que mega reventada que has visto con los mismos actores miles de veces, o es algo como ya más como fuerte cultural del país, y eso creo que es fuerte digerir eso, ¿no? Es complicado. Creo yo que también algo de lo que peca demasiado el país es que se casa demasiado con lo seguro y con lo económico. Creo que si bien no es malo tener un vecino tan grande como los Estados Unidos en cuanto a influencia, hay influencias positivas y negativas. Y creo que una de las influencias negativas que tiene el cine mexicano es eso. Se quiere parecer al cine gringo para justamente vender más, hacer comedias que encasillan demasiado justamente el cine mexicano, que creo que eso ha sido lo que ha definido bastante la diferencia en el cine de antes, el del antaño, con el contemporáneo, justamente que se encasilla demasiado. El cine independiente creo que hace cosas muy interesantes, los videoensayos que me ha tocado ver a veces algunas muestras, me parecen que traen propuestas, pero lamentablemente siempre se quedan en pequeños espacios, en lugares donde pocas veces tenemos acceso a esas nuevas propuestas y por lo tanto a veces ni siquiera son promovidas por las grandes empresas donde creo que hay jóvenes con mucho talento, pero lamentablemente por la industria se enfoca siempre por el dinero más que nada y creo que ahí es donde está el primer fallo. García Canclini lo dice muy claro, estamos americanizados en los gustos y de repente pensamos que las producciones mexicanas no ofrecen exactamente lo mismo que estas llamadas producciones, grandes producciones de las empresas norteamericanas y algunas europeas también. Existe un prejuicio marcado. El cine mexicano no es bueno, aunque muchas personas no lo hayan visto realmente. Algunas críticas señalan que el cine mexicano a veces se enfoca en temas o narrativas que no conectan del todo con la audiencia, o tal vez que no exploran la diversidad de la sociedad mexicana, a pesar de que sí se observan ciertas tendencias de romper las estructuras narrativas tradicionales. También se ve que se incorporan elementos como la fragmentación temporal o la mezcla de géneros, también la exploración de nuevas formas para contar las historias. Pero el problema no es solo cultural, algunas películas mexicanas ni siquiera llegan a las carteleras. El cine mexicano a menudo tiene dificultades para acceder a las salas de cine, especialmente las grandes cadenas que priorizan las películas con mayor potencial de taquilla. A menudo, estas son las producciones internacionales. Pienso que se maquilla mucho. Personalmente he notado que en producciones que son un poco más palomeras se intenta dar una buena imagen a nivel internacional y por eso temas de seguridad siento que se
se delimitan un poco en ciertas producciones, pero sí no pienso que enmarque tan bien la situación actual del país. Son muy pocas las películas que realmente han salido hablando de las problemáticas del país y que se les han dado un verdadero enfoque en cuanto al cine comercial, mientras que las comedias vulgares es lo que más abunda en el cine nacional. Se enfocan en ciertas problemáticas que más que nada están muy centralizadas justo aquí en la Ciudad de México y no cambian el enfoque a otras partes del país. Yo siento que hacen mucha parodia de la realidad socioeconómica del país. No siempre. Creo que es más bien los mexicanos quienes se ven representados de esa forma en películas extranjeras. Pero yo creo que mucho del cine mexicano tiende a ser más divertido. Creo que dejan afuera muchos factores importantes, o que al menos vive la mayoría de las personas en el país. Yo considero que el cine mexicano sí sigue produciendo historias que de alguna manera llaman la atención de la gente. Ahora, una cosa también es cierta. El cine mexicano se ha enfrascado en un diálogo muy profundo con anécdotas, historias que no pertenecen necesariamente a la realidad nacional. Y de repente hay réplicas sobre algunos temas que nos imponen pues las formas ya globalizadas de entender al cine y de entender las historias del cine. Las grandes cadenas priorizan blockbusters que aseguran ventas, pero las películas mexicanas están en horarios de difícil acceso y que solamente duran una semana. Y que México todavía está atorado por cuestiones de presupuesto, por cuestiones de historias, por cuestiones de ese estigma que cuando decimos película mexicana, casi en automático se puede llegar a pensar que no tiene la suficiente calidad. Creo que estos espacios de los que tú hablas tienen intereses totalmente distintos a los intereses comerciales. Efectivamente, muchas producciones cinematográficas mexicanas en los festivales, en ciertos grupos que de alguna manera ven al cine no desde la perspectiva económica de mercado, al final del día ese cine encuentra una salida con públicos y con reflexiones distintas respecto a qué es lo que se busca en el cine. Yo les puedo decir que hay directores, grandes directores mexicanos, grandes directoras mexicanas, que hacen propuestas interesantes que no caben en el esquema comercial, pero que sí caben en ese esquema a través del cual se reflexiona, se discute y sobre todo se trata de entender cuál es el papel del cine en un entorno social. Ver cine mexicano no es solo entretenimiento, es apoyar una identidad, distintas voces y una forma de conectar con un país que se caracteriza por su diversidad, su compromiso social y su capacidad de explorar nuevas formas narrativas. Esta es la manera que tienen para representar sus realidades.